y antropología del trabajo. Prácticamente esta es una materia que por lo general, bueno, y debido a las condiciones de su residencia, pues se está dando ahorita, pero se debería de dar pues obviamente desde el principio porque esta materia da como que los cimientos y los conceptos básicos para poder entender lo que es en cierta parte la medicina del trabajo, el trabajo. Vamos a ver también lo que es historia de medicina del trabajo y todo eso. Entonces, ahorita pues ya están a meses de marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Ya llevan la mitad del R1. Entonces, quiero pensar que solo vamos como que a reforzar los conocimientos que ya adquirieron en este tiempo. Mm, Y pues ahorita sería Yali la que va a iniciar con el Sí, tema. doctora, así es. Ok, Bueno, adelante. como ya lo comentaba la doctora, pues así viene titulado la unidad, que es Sociología del Trabajo y Antropología Social. Me tocan los dos primeros subtemas, que son, el primero es de conceptos generales, realmente son bastante sencillos y concretos. Lo primero que tenemos que definir como tal, pues obviamente es la parte de sociedad. Hay muchísimas definiciones que encontré, de hecho, pues hasta justamente unos que eran más igual a la sociología del trabajo. Entonces, dentro de la parte de las definiciones, vamos a empezar, podemos definirlo como el nombre que se le da a un colectivo para referirse a cierto número de individuos, o sea, básicamente pues es un grupo de personas. Si nos vamos un poquito más como que a profundidad, tenemos a Herbert Spencer, como les comentaba, pues este es un filósofo inglés que por ahí de los años 1820 a 1903, él es conocido porque él propuso como una teoría y de hecho él decía que la sociedad es como tal igual un organismo. A esto o a su corriente, por así decirlo, que fue muy famosa en lo que es la Edad Media, le llamó el darwinismo social. Esta supervivencia o este darwinismo social es básicamente la supervivencia de los mejores en referencia a ciertas sociedades humanas y no a las especies como tal, igual animales, o sea, esa era como que la diferencia. Y pues se puede explicar el funcionamiento de la sociedad utilizando los conceptos y las teorías de la biología. En este darwinismo social, si se deja a las personas, básicamente lo que él nos dice es que tienen que competir como tal igual entre ellas para que los más inteligentes, los más ambiciosos y los más esforzados van a ser lo que terminen destacando sobre los demás. Este predominio de los mejores hacen que esta sociedad como tal va a experimentar un desarrollo y unas mejores continuas que va a estar llevando a lo largo como tal igual del tiempo. Por eso, pues eso hace como que la referencia. Recordemos que Darwin decía que pues el que no se adapta, pues básicamente muere en la selección natural. Y aquí es básicamente como un seleccionismo, pero pues más social. O sea que tenemos que ser como que buenos individuos para también igual hacer que nuestra sociedad funcione como tal. Ya un poquito más a profundidad, encontré pues esta definición que me pareció pues como que a lo personal como que dentro de las mejores de sociedad, y lo definen como un conjunto de seres humanos que van a estar todos unidos desde ciertas perspectivas, puede ser desde la parte moral, material, espiritual, y algo muy importante que creo que mencionaron en varios artículos es la parte de la cultura, porque básicamente esto es lo que hace que los una todavía muchísimo más. Todas estas condiciones deben de cumplirse y tienen obviamente una finalidad. Su finalidad es satisfacer las necesidades, que tengan como tal igual beneficios recíprocos, que sean aspirantes semejantes y que sean fines iguales. Entonces, esa es como una definición a lo mejor un poquito más larga y completa de lo que es la parte de sociedad. Para poder también igual entender esta sociedad, pues nos habla también igual como tal de un origen. Hay que recordar que pues básicamente la mayoría de los autores definen el origen de la sociedad pues a raíz de que el hombre empezó a existir sobre la Tierra, ya que los primeros, vamos a llamar grupos sociales o las primeras sociedades que existieron fueron las hordas. Las hordas son una agrupación humana, básicamente son aquellos que son nómadas. De hecho, si lo transpolamos a la actualidad, dice que son aquellos que son como pues vagabundos, callejeros,
donde solamente la función que ellos tienen como sociedad es la conservación y procreación de la especie. Van a estar fuertemente unidos entre sí, y como les comentaba, pues están aislados de los demás grupos que son análogos inclusive a los suyos. Pues solamente sí van a seguir también igual como cierta organización social alrededor de un jefe y va a haber una convivencia social. Aquí pues comenta o habla sobre todo de lo que es la promiscuidad, ya que aquí pues no hay como ciertas reglas, sino que simplemente pues los hombres van a tener muchas mujeres y las mujeres pueden tener muchos hombres y realmente no hay mayor, no hay mayor problema, pero así están organizados ellos. Posteriormente, pues ya cuando empieza a haber como ciertos vínculos entre estos individuos, sale lo que es la familia, la más común o la que todavía sigue prevaleciendo es la familia patriarcal. En esta sociedad, pues es bastante primitiva, se estructura a merced pues de ciertas capas sociales superpuestas y bajo la autoridad del padre de familia. Recordemos que también igual en muchos lugares, o a lo mejor en algún momento hemos escuchado que pues la familia es como tal igual el núcleo, pues el origen social primitivo de una sociedad como tal. Este principalmente pues es de carácter cerrado, es independiente y está constituido por el parentesco, pues donde el padre es como tal igual el jefe supremo. Hay un vínculo social, también igual como tal de carácter religioso, y esto pues va a estar determinado pues obviamente esa religión por el tipo de cultura que tengan como tal. Posteriormente, ya una vez que se empezaron a formar justamente como que estas familias, o sea, ya que dejaron de ser como que las hordas y que ya empezaron a formarse familias con un estilo patriarcal, se formó lo que es el clan. Los clanes son la unión de varias hordas, como consecuencia, pues ya de ese parentesco que se empezó a dar. Su función social principalmente pues es afirmar la unidad familiar, extendiendo el parentesco de sangre a otros grupos iguales, parecidos o semejantes como tal igual a ella. Si seguimos evolucionando como tal igual a lo largo del tiempo, pues aparecen lo que son las tribus, que esta a su vez es la unión de varios clanes. Y esta es una comunidad de intereses familiares y de conservación de grupos. Se muestra pues unánime al asentamiento de un gobierno común y el elemento del parentesco es lo que mantiene la solidaridad, constituyendo pues también igual una base de una organización. Y si nos vamos como a un grupo muchísimo más grande, pues ya obtenemos lo que son la confederación de tribus. Esta básicamente es el fundamento del surgimiento de todas las ciudades antiguas. Ya son como culturas ya como tal establecidas y se identifican sobre todo porque poseen como tal igual el mismo idioma o el dialecto que como tal igual se maneja. Para que se pueda llevar a cabo como tal igual la sociedad, esta organización social, pues normalmente pues, va a estar dada por dos instituciones principales, ya que para que se puede, ya que estas instituciones lo que van a hacer, van a establecer las relaciones entre estos miembros del grupo. Entonces podemos tener la autoridad social, que es el principio de toda la unidad social, es parte de la sociedad que conduce a todos sus elementos como tal igual al bien común. Nos decía que, por ejemplo, sí es necesario que haya una autoridad social, ya que es la que va a estar rigiendo como que las normativas de esos bienes en común. Porque, por ejemplo, mencionaba que si algún individuo tiene como tal igual un bien común, y si en un grupo o en una sociedad tenemos 1000 individuos y cada uno tiene su propio bien en común, pues sí va a ser como que demasiado, o sea, no iban a tener como que algún sentido o alguna dirección. Por lo tanto, tiene que existir esta autoridad social para que se pueda llevar a cabo como que esa distribución y que todos como tal igual tengan como un caminito y que los vaya dirigiendo para que tengan ese bien en común. Y el otro como tal igual pues es la familia. Como les comentaba, pues realmente la familia, el principal característica, bueno, pues puede ser como tal igual el patriarcado, pero también igual vamos a tener ciertas sociedades, inclusive pues en México ya hay sociedades que están desde ya hace algunos años empezado a marcar por la parte del matriarcado. Y esto lo que lo va a determinar principalmente como tal igual es el parentesco. Para poder llevar a cabo la estructura de la sociedad, normalmente tiene que haber la coexistencia de 3 elementos. En estos pues, vamos a encontrar el elemento material, que es la pluralidad de todos los hombres que la integran, o sea, básicamente pues es cada individuo en conjunto. El elemento formal, que son los principios en que se fundan y los fines que persiguen los hombres, que era lo que les comentaba, es básicamente como que el fin en común. Y finalmente es la autoridad social, que es el poder encausador del pensamiento y la acción de los integrantes como tal igual de una sociedad. Dentro de las funciones que lleva a cabo esta sociedad, pues la podemos dividir en generales y específicas. Dentro de las funciones generales,
pues principalmente es que reúne a las personas en el tiempo y en el espacio, haciendo posible las mutuas relaciones humanas, o sea, que convivamos básicamente unos con otros. Va a proporcionar medios sistemáticos y adecuados de comunicación entre ellas, y si nos vamos a una parte un poco más como tal, igual específica, pues va a tener una forma ordenada y eficiente de renovar sus propios miembros en varios grupos económicos, va a producir y distribuir esos bienes y servicios, va a cuidar también de la socialización de cada individuo para que haya un desarrollo e instrucción como tal igual de cómo nos tenemos que comportar entre sus miembros. Para poder como estudiarlo, por así decirlo, pues básicamente, como yo les comentaba, se ha creado lo que es la sociología del trabajo, la cual es una disciplina cuyos objetivos son mostrar pues el conjunto de relaciones colectivas por las cuales se va a realizar la producción de bienes y servicios. Obviamente, pues esto incluye un amplio estudio desde saber pues justamente cómo está compuesta la sociedad, qué tipo de actividades productivas como tal igual están generando, y ya de ahí nos empezamos a meter más como que en el campo del trabajo, que pues como veremos un poquito más adelante, también igual tiene ciertas condicionantes que van a estar determinadas por esa sociedad. Y pues esa es la parte de las definiciones, doctora. Continúo con mi segundo tema. ¿Hasta aquí hay algún concepto que no les haya quedado claro? O sea, básicamente el concepto importante aquí pues es sociedad y sociología del trabajo. ¿Alguna quedó con alguna duda? No, doctora. No, doctora. Entonces continúa, Yali. Ok. Entonces, ahora vamos a ver la relación que hay entre el trabajo y la evolución en el proceso salud-enfermedad, que de hecho pues sí tiene que ver mucho la parte como tal igual de la sociedad. Para poder entender un poquito más esta parte, necesitamos pues recordar como que ciertas definiciones. Primero que nada, pues salud, que fue acuñada por la Organización Mundial de la Salud en 1946, donde nos define a la salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social. Ahí va en la parte de social, pues va incluida la parte de la sociedad también. Y no solo la ausencia de la enfermedad, como se tenía concebida anteriormente. Y algo que se está, por ejemplo, ahorita agregando a nuestros conceptos es el proceso de trabajo. En va a ser como tal igual un conjunto de actividades humanas que bajo una organización de trabajo van a interactuar con objetos y medios, formando parte del proceso productivo. O sea, vamos a tener una materia prima, la cual vamos a someter a ciertos cambios o procesos mediante ciertas herramientas para poder generar como tal igual un producto. Este proceso como tal igual de trabajo nos va a llevar como tal a relaciones de producción. Estas relaciones de producción están dadas entre sí, entre todo lo que son los integrantes de nuestro grupo, o sea, todos los individuos. Los medios de trabajo, como yo les comentaba, pues son básicamente las herramientas que van a transformar la materia prima y los objetos de trabajo pues son esa materia prima. Si combinamos como tal igual estos tres factores, pues vamos a obtener un producto que a final de cuentas es como uno de los muchos beneficios que le podemos dar a ese proceso de trabajo, porque dependiendo del carácter que nosotros le demos, podemos manejar ciertos factores tanto positivos como negativos del trabajo, pero uno de esos factores positivos pues es el producto que nosotros estamos obteniendo de ese trabajo. Dentro de los conceptos que también igual se manejaron, consulté a una fuente que era venezolana, en la cual manejan a dos autores principales. En este caso, uno era Betancourt y otro era Rojas. Ellos, como tal, igual han hecho como que varios estudios, sobre todo a nivel de tipo sociológico, aplicado justamente en la parte laboral. Y, por ejemplo, en el caso de Betancourt, en 1955, él como tal igual acuñaba un término al que él denominaba procesos peligrosos. Y lo definía como aquel que surge durante el proceso de trabajo, ya sea de los objetos, medios de trabajo, de los insumos, de la interacción entre estos, de la organización y división del trabajo o de otras dimensiones del trabajo, como el entorno y los medios de protección que pueden afectar la salud de los trabajadores. Si lo transpolamos como tal igual a la parte actual o a nuestra, pues como a definiciones un poquito más recientes, esto los consideraríamos actualmente pues como factores de riesgo que encontramos al momento de ejercer como tal igual un trabajo. Entonces, para poder
ya hacer una relación un poquito más entre el proceso salud, enfermedad y ya entrando un poquito más a la parte laboral, también igual Betancourt señala varias definiciones. Por ejemplo, en este caso, él menciona lo que es la parte de carga laboral, que son aquellos elementos del proceso que van a interactuar dinámicamente entre sí con el cuerpo del trabajador. O sea, son como todos aquellos justamente factores de riesgo que van a estar generando en el trabajador ciertos cambios. A esa interacción nosotros la podemos denominar como carga laboral. Y proceso de desgaste es cuando esa carga laboral ya tenemos esa interacción, como que el resultado de esa interacción va a ser ese proceso de desgaste. Por eso nos dice que en el proceso de desgaste es la pérdida de toda capacidad biológica y psíquica, efectiva y o potencial. Por eso es que dice que engloba los procesos biofísicos en su conjunto. Y ya una vez que hay como que esa interacción de esos procesos de desgaste, y si a eso, si lo pusiéramos como en una balanza, de un lado el proceso de desgaste y en otro lado el proceso de consumo sería como la parte positiva, o sea, es como que lo que nosotros tenemos que generar para que como uno como individuo pueda consumir, para que nos garantice una condición de vida. Eso sería como una parte positiva. Y si de otro lado pusiéramos el proceso de desgaste, vamos a estar como tal igual ya en una balanza donde ya vamos a empezar a ver entonces esa balanza del proceso salud-enfermedad, no solamente del individuo, sino también del colectivo, de todos aquellos grupos de trabajo. Y esto pues ya Laurel lo estableció más o menos este modelo en 1993. Este proceso de salud como tal igual enfermedad, Rojas en 1955 también igual hace referencia a 3 niveles de análisis del proceso salud-enfermedad que van a estar vinculados entre sí, pero cada uno de ellos va a ser válido en cierto momento y van a responder a necesidades y circunstancias individuales y sociales diferentes. Como tal igual, el primer nivel es el modelo unicausal, donde ve al humano de forma individual y no dentro de un contexto social. O sea, no ve dónde vive o dónde trabaja, inclusive ni siquiera ve dónde se reproduce. Y si nosotros como que lo ponemos en perspectiva, este primer nivel como tal igual va enfocado como tal igual a la medicina curativa, que en la medicina curativa pues es básicamente solamente vemos la enfermedad y tratamos de curar la enfermedad, pero no vemos al individuo solo, no vemos a la enfermedad como que puede afectar a más personas, sino solamente a una persona. En el segundo nivel, que es el modelo multicausal, en pues ya empieza a ver como tal igual la presencia de múltiples factores, no solo de aquellos que son propios de los individuos, sino aquí sí ya empiezan a estar relacionados con las condiciones de vida, trabajo, que pueden generar como tal igual enfermedad. En como tal es el enfoque de la epidemiología tradicional que permite determinar, aquí básicamente lo que se busca es ver el tipo, la frecuencia y la distribución de las enfermedades como tal igual en una comunidad. Y en el tercer nivel, aquí principalmente ya es un modelo como tal igual social, principalmente investiga la interrelación entre los fenómenos a fin de orientar la búsqueda de las causas que están determinando esas enfermedades que permiten plantear alternativas de solución dentro de una formación social históricamente determinada. Entonces aquí pues sí, ya están pues más determinadas pues, por las condiciones de trabajo, la manera en que se organiza la sociedad, en que el hombre como tal igual habita. Aquí ya hay un contexto justamente más social. Este proceso salud-enfermedad va a tener como determinante primario los procesos sociales en que se integra como grupo, o sea, de forma, si lo vemos desde forma individual, pero también igual va a abarcar como tal igual al grupo general. Y el trabajo debe ser considerado desde la perspectiva de un proceso social asociado al crecimiento y al desarrollo personal como generador de valores. Como lo comentaba anteriormente, pues estas condiciones y medio ambiente de trabajo son el nexo a vincular entre el proceso salud-enfermedad del colectivo de trabajadores y el proceso de trabajo y van a explicar los diferentes perfiles epidemiológicos de salud-enfermedad observados en los diferentes grupos. Entonces, en base a lo que más o menos ahorita ya llevamos como tal igual avanzado, también igual empiezan a generarse nuevos términos. En este caso, uno de ellos es el de condiciones y medio ambiente de trabajo, que se abrevia como CIMAT. Este término fue acuñado por la Organización Internacional del Trabajo en el año de 1976. Y en pues básicamente nos dice que estas condiciones y el medio ambiente de trabajo va a ser un complejo de factores
que van a estar directamente relacionados con la parte laboral y extralaboral que se expresan por la vivencia del trabajador. Dentro de los factores laborales, pues son todos aquellos que tienen que ver con la seguridad y la higiene, con los ambientes físicos, la organización del trabajo, los tiempos de descanso e incluso con la remuneración que nos está llevando pues, el trabajo. Y dentro de los factores extralaborales, que también igual van a influir, está la historia personal y la historia social del trabajador. Dentro de estos factores de riesgo, comentan ellos que hubo como tal igual una experiencia obrera sindical italiana en los años 60 que generaron un modelo obrero italiano, los cuales llegaron a la conclusión justamente de que hay 4 grupos que nos están determinando esos factores de riesgo dentro del ambiente de trabajo. Ellos los agruparon como grupo 1, que eran los cuales estaban presentes en el ambiente laboral y extralaboral, y que tenían que ver básicamente con todos aquellos que inclusive son percibidos por los sentidos del individuo y que en determinado momento también igual pueden llegar a ser medibles. En estos pues encontramos la ventilación, la humedad, la temperatura, la iluminación y el ruido. En el grupo 2, estos ya van a ser considerados propios del proceso de trabajo. En este como tal, son los que se llaman habitualmente contaminantes y se les van a clasificar según la naturaleza de los mismos en físicos, químicos y biológicos. Dentro de los físicos, pues están las radiaciones, ya sean ionizantes o no ionizantes, y las vibraciones. Dentro de los químicos están los polvos, gases, humos, vapores, y dentro de los biológicos pueden ser sólidos o líquidos. En el grupo 3, estos van a estar vinculados a la fatiga física y van a ser como tal igual producto de procesos de trabajo donde predomina la carga física sobre el trabajador. Aquí como tal pues entran las posturas forzadas, los movimientos repetitivos, y en el grupo 4, que también es como que el que complementa a todos los demás, es el grupo en el cual está la parte psicosocial. En este como tal va a estar contenido pues todo lo que es el trabajo, el tiempo de trabajo, los descansos, la remuneración, la responsabilidad, inclusive cómo están distribuidos los turnos. Aquí principalmente son factores generadores de estrés y están determinados principalmente por la organización del trabajo, ya que aquí se va a adquirir como tal igual una jerarquía y por eso es que están así distribuidos. Así es como, estos 4 grupos son los que determina ese modelo obrero italiano, pero actualmente estos autores agregan un 5º grupo, que son como tal igual las condiciones de inseguridad, que las cuales las enuncia y pues pone como que unos ejemplos, las cuales pueden ser ausencia o escasez de señalización, a lo mejor en algunas escaleras, una iluminación inadecuada en un cuarto, herramientas e instrumentos peligrosos, superficies, por ejemplo, de desplazamiento inseguras, o instalaciones eléctricas deficitarias. Para la patología como tal igual, bueno, ya estamos viendo lo que es la parte de los factores de riesgo. Estos factores de riesgo nos van a llevar como tal igual a la patología del trabajo. Aquí solamente puse como una pequeña, como un pequeño como que resumen o compendio de solamente como que unos puntos importantes. O sea, por ejemplo, aquí mencionamos a Ramazzini, que pues ya sabemos que es el padre de la medicina del trabajo, pero por ejemplo comentan que pues ya había estudios previos, sobre todo ellos mencionan a Paracelso y a Agrícola, que son los 2 personajes que tenemos en la parte superior del lado izquierdo. Ellos en el siglo XVI son los que empezaron a estudiar lo que son enfermedades en mineros. Uno como tal igual pues era un minero, que se encargó inclusive hasta tiene un tratado de cómo clasificó los minerales y todo eso, pero también era médico, entonces él empezó a darse cuenta pues que había enfermedades en esos mineros. Y el otro era solamente como tal igual médico, entonces ellos empezaron, ellos solamente lo determinaron en mineros, o sea, se dieron cuenta que los mineros presentaban ciertas enfermedades y eso fue el trabajo que ellos hicieron. Pero ya para el año de 1700, Ramazzini, en su compendio de Morbis Artificum Diatriba, él como tal igual ya empieza a establecer las bases de la medicina del trabajo y pues él en una parte pues menciona que cuando un médico, por ejemplo, visita la casa de un trabajador, deberá de contentarse con una silla de 3 patas, o sea, que es así como que, bueno, quiero suponer que en aquel tiempo era como lo más confortable que podíamos encontrar y que deberá de tomar, porque debe de tomar también igual su tiempo para poder realizar un examen minucioso.
y a las preguntas recomendadas por Hipócrates, o sea, que básicamente es como que nuestra historia clínica, deberá de añadir una más, que es la de cuál es su ocupación, porque en base a eso, pues él va a empezar a tomar como que ciertos caminos. Y si nos vamos inclusive ya a transpolarlo en la parte de la literatura, Lewis Carroll, en 1865, él fue como tal igual el escritor de Alicia en el País de las Maravillas. Entonces, él, por ejemplo, nos cuenta que, bueno, si nosotros recordamos esa la película o el libro, habla mucho de lo que es la parte del sombrerero. Recordarán ese personaje que es como una persona que nunca para de hablar, que siempre tiene como nerviosismo, que no dice como que cosas coherentes. Entonces, básicamente en aquel tiempo él está narrando la forma en cómo nosotros podíamos encontrar una enfermedad ocupacional. En este caso, en el caso del sombrerero, él tenía una intoxicación crónica con mercurio, a lo cual se le llama eretismo mercurial, ya que este es utilizado en la elaboración del fieltro del sombrero. Entonces, por ejemplo, pues a lo mejor él sin saberlo, pues ya estaba empezando a describir lo que son la parte de las enfermedades laborales. Para poder tener como una mejor comprensión de cómo se maneja, también igual hay que transpolar las enfermedades laborales a lo que es la triada ecológica. Hay que recordar que la triada ecológica de Libel y Clark está determinada por tres ejes, uno de los cuales pues es el huésped, el ambiente y los agentes. En el caso del huésped, pues aquí pues va a ser nuestro trabajador, el que va a sufrir como que los daños. El ambiente aquí más bien es el ambiente de trabajo y el agente y los agentes físicos, que pueden ser físicos, químicos o biológicos. Y en el caso de, si nosotros los homologamos esa tríada ecológica a la salud ocupacional, pues tenemos a lo que es la parte del trabajador, de los cuales pues en el trabajador tenemos que ver como que ciertas cosas. En este caso, por ejemplo, tenemos que fijarnos en la antropometría, en los conocimientos que tiene, en la experiencia laboral, en sus susceptibilidades, en las motivaciones que tiene, en los hábitos, responsabilidades, adaptación y también igual en la destreza. Y referente como tal igual a la gente, pues en tiene que ser, por ejemplo, como ya les comentaba, pueden ser riesgos físicos, químicos, biológicos, mecánicos. Actualmente, pues como ya lo comentamos, se agregan los psicosociales e inclusive los ergonómicos. Y dentro del ambiente, pues no solamente es el ambiente físico de trabajo, como el área física, los elementos técnicos, las políticas y decisiones, que son como un poquito más de tipo social. También se agrega algo muy importante, que es el ambiente personal, el ambiente familiar y el ambiente social. Esta homologación o esta triada ecológica también igual fue la que propuso Betancourt en 1955. Y pues eso sería todo, doctora. No sé si hay algo más que pueda agregar. Pues todo estuvo muy bien. Realmente fue muy buena exposición. Abigail, ¿me podrías por favor dar tu concepto de sociedad? Abigail, hay que prender tu micrófono. Perdón, no sabía cómo. Un conjunto de individuos que se relacionan entre sí con determinadas reglas y ideologías y culturas. Okay. Mónica, ¿qué es para ti la sociedad en el trabajo? Pues en ese pues se referiría más al ambiente en el que se está desarrollando el trabajador, ¿no? ¿El qué? Perdón. Se referiría más al ambiente en el que se está desarrollando el trabajador, como bien dice ahí en la diapositiva, pues tanto el área como las personas con quien se relacionan. Ok.
Frida, ¿puedes complementar un poquito más ese concepto? Bueno, yo lo entendería, o sea, sumando tanto el concepto de sociedad, que es el conjunto de individuos que van a convivir entre ellos, pues ya sería sociedad en el trabajo, el conjunto de personas con la que vas a, pues, armar un equipo, pues, multidisciplinario para, pues, lograr los objetivos tanto administrativos o demás de la empresa. Ok. Silvia, ¿qué utilidad le ves tú a la materia de sociología laboral en la especialidad? Pues las condiciones que se va a estar entre el trabajo, bueno, el ambiente laboral y el grupo de personas o el ambiente que va a desarrollarse en el trabajo. Ok. Bueno, Yali habló también de lo que son los factores de riesgos en el ambiente de trabajo. Estos grupos, como tal, 1, 2, 3 y 4, ¿ya los habían visto o no les recuerda a alguna otra clasificación que se ocupa mucho en medicina del trabajo? ¿Saben lo que es la IARC? ¿No? No, doctor. La IARC es la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer. Tiene una clasificación que es muy parecida a la que están comentando con los factores de riesgos en el ambiente de trabajo. Prácticamente habla sobre los agentes físicos y la relación que van a tener con el desarrollo del cáncer. Pero esa pues la van a ver en su otra materia. Es como de los agentes a los que estuvo expuesto el trabajador que son propensos a desarrollar cáncer. Ajá, o sea, clasifica más que nada sustancias y activos. Y ahí te va diciendo, está en el grupo 1, es con baja probabilidad de dar cáncer. Y obviamente pues el 4 son sustancias que ya están totalmente comprobado, confirmado y todo que causan el cáncer. Entonces, pues Creo que es al revés, doctora. El 1 son los la más 1, cancerígenos y el 4 son los menos, ¿no? los menos. A ver, vamos a ver, aquí está Déjenme la abierto. busco. Tatán. Ah, sí, el 1 es el más cancerígeno, tienes razón. Ya vi la tabla. Bueno, y ya estos elementos los va separando y ya de ahí también a nosotros nos sirven como bibliografía para las enfermedades de trabajo y ver más o menos la relación que pueden tener las sustancias con los diagnósticos y con la relación con el trabajo. En cuanto a la tríada de Level y Clark, creo que la desarrollaste muy bien en cuanto a lo que es la medicina del trabajo y los tipos de los agentes. Esto de los agentes y los que vayan a estar presentes en las enfermedades de trabajo, es muy importante la descripción de los mismos. Por lo general, los factores de riesgo son más importantes en el estudio de enfermedades. Y lo de la historia, pues de eso se va a comentar en el tema que es de historia. De lo que es la... Comentario, doctora. Bueno, tenemos como 2 minutos porque mi Zoom tiene restricción de tiempo, ya nada más tenemos como 2 minutos. Entonces, si quiere, ahorita nos desconectamos y genera otra vez el link o como... No, de hecho les iba a preguntar si tienen ahorita alguna otra duda sobre el tema y ya si no, pues eso sería todo. En cuanto a bibliografías, hay
como alguna específica que nos recomiende o solo artículos, definiciones nada más? Hay un tratado de sociología del trabajo que se llama Tratado Latinoamericano de Sociología del Trabajo. Es del autor de La Garza Toledo. Ok, gracias, Sí, doctora, y para los, buscarlo. y los artículos. Mm, En el Tratado de Medicina del Trabajo, la verdad es que lo que viene es muy poquito. Pero pues para lo de los temas básicos también se pueden guiar de ahí. Y pues si ya no hay ninguna duda o algún otro comentario, pues ya terminaríamos. Gracias, doctora.